Les doy oficialmente entonces la bienvenida a la segunda actividad de TestINUBI 2022. Hoy es 31 de agosto de 2022 y estamos ya a punto de empezar con la primera charla del día, que es Agile, cómo adaptarse a esta metodología y no morir en el intento. De eso nos va a estar hablando Juan Pablo Cabello, que bueno, ya está pronto por allí, desde Argentina va a estar siendo nuestro expositor. ¿Cómo anda Juan Pablo? Buenas tardes para todos, muchas gracias por esta oportunidad de sumarme. Me parece súper importante estar en todo tipo de actividades que tengan que ver con el incentivo del testing del QA, que es una disciplina que despacito yo creo que va ganando muchísimo protagonismo y me parece que es súper importante seguir todos empujando para que crezca más, ¿no? Porque antes era como el bicho raro, el que está corriendo las pruebitas atrás de los desarrolladores, ¿no? Que supuestamente sería la actividad en IT como más prestigiosa, ¿no? Pero muchísima gente que haya estudiado desarrollo también puede meterse en el mundo de QA y entender que tanto desde el lado de automation o incluso en un testing de tipo funcional, ¿no? Podemos hacer un aporte muy importante a cualquier tipo de desarrollo y bueno, a IT en general, obviamente donde corras, donde corras una puerta así, donde veas un chat, siempre va a haber un QA ahí metido, entonces me parece súper importante que estemos y que sigamos marcando mucha presencia, ¿no? Después por otros motivos yo puedo justificar más todavía la importancia de QA, pero bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Con la charla. Así que si te parece, voy compartiendo la pantalla. Dale, de mi parte simplemente agradecerte de parte de TestINUI en realidad bueno, por compartir con nosotros en esta instancia, por venir a compartir con nuestra comunidad tus conocimientos, así que cuando vos quieras, compartí nomás y todo tuyo. Muy bien, perfecto. Bueno, ante todo me presento un poquitito y ahora yo voy a poner en modo presentación acá eh, las pequeñas láminas que fui generando para esta charla. El nombre es un poco pretencioso, ¿no? Porque, bueno, básicamente estaría intentando hablar bueno, de que yo les traigo la receta para poder sobrevivir estas metodologías, a esta nueva concepción, digamos, de procesos y de organización de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, ante todo, no es así. Siempre es algo de un acercamiento desde la charla, ¿no? Desde el conocimiento absoluto, sino de la construcción del conocimiento, ¿no? Yo, bueno, me parece fundamental que obviamente este formato por ahí se complica un poco, pero siempre desde el ida y vuelta, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo, tanto en un espacio educativo como en un espacio más de colegas, perdón si hay un poquito de ruido de fondo, pero que siempre sea más dinámico y que haya intercambio, ¿no? Eso fue, digamos, a la hora de compartir el conocimiento, siempre fue muy del 1800 y el 1900, el catedrático que venía a dictar clases, ¿no? Eso ya caducó hace muchísimo, así que siempre es la idea que sea un intercambio fluido, ¿no? Y por eso vamos a referirnos a un tema que casualmente habla mucho de eso, de la comunicación y de la palabra lo dice, de la agilidad, de respuesta y de dinámica, ¿verdad? Una presentación muy pequeñita de parte mía. Bueno, mi nombre, como ya lo sabrán, Juan Pablo Cabello, yo soy QA Lead en, en uno de los tantos proyectos y clientes que tiene la compañía DataArt. Obviamente las chicas de HR me pidieron que por favor tengo que hacer un poco de chivo, así que mis disculpas de antemano, pero lo tengo que hacer. Acá tenemos una pequeña infografía contando un poco de qué se trata la firma, ¿no? De qué se trata un poco la empresa. Realmente yo no estaba muy familiarizado, yo hace casi cerca de 2 años, desde principios del 21, 2021, perdón, que me sumé al equipo. Y despacito fue enterándome de qué se trata, ¿no? La presencia en Latam era un poco más tranqui, a pesar de que uno dice, bueno, acá hay un par de números que nos dicen de que ya tiene mucho tiempo en IT y yo despacito fui aprendiendo mucho más. Ahora la empresa está con un plan, no digamos agresivo, pero como con mucha expectativa de sumarse y de crecer mucho más en Latam, sabiendo toda la cantidad de talento que tenemos nosotros en el Cono Sur, digamos, y que podemos desplegar, ¿no? Para insertarnos en muchísimos tipos de negocios y tecnologías, y claramente la empresa es muy consciente de esto y apuesta fuertísimo a esto. Así que bueno, obviamente a compartir, a sumarse si se quieren a cualquier evento y obviamente si les interesa saber más sobre la empresa o las posibilidades, sin duda hay un clic de distancia, pueden averiguar un poquitito más al respecto. Básicamente la idea era, eh, desde mi lugar, digamos, compartir, digamos, que se abrieron muchísimas oportunidades, que DataArt le suma un montonazo, digamos, esta presencia en eventos y la posibilidad de compartir y de formarnos es súper positivo, digamos, para todos.
Muy bien, así que vamos a lo nuestro, ya sacando de lado ese título que es un poco meme, pero bueno, poder ser un poco, lo voy a refinar un poco por ahí los títulos para próximas charlas, pero bueno, básicamente la idea es esto, de hablar un poco de las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque ya a esta altura en tecnología, por lo menos yo hace 13 años que ya estoy trabajando en IT, a pesar de no ser de formación en IT, despacito me metí un poco por la ventana, pero me gustó un montón. Yo era eh, casi licenciado en biología, pero súper entusiasta con tecnología y fue, digamos, una manera que me fue acercando. Y bueno, y el testing, si se quiere, porque no tiene una vara muy alta por ahí de conocimiento técnico, a pesar de que sí hay muchísimo conocimiento teórico sobre cómo estimar tareas, cómo diseñar pruebas, cómo analizar requerimientos, cómo participar en todas las distintas áreas del conocimiento de IT y de un proceso de desarrollo. En cierto sentido, para muchos puede ser como un punto de entrada, ¿no? Un entry point y acceder, ¿no?, a este mundo. Básicamente yo, bueno, me enamoré básicamente por el hecho de curiosear, de resolver problemas, de ver cómo funcionan las cosas, y creo que es la mentalidad apropiada, digamos, para aquel que le interesa el QA, y se mete un poco en ese sentido. No significa que uno no pueda aprender, todo lo contrario. Para mí, yo siento muy afortunado de que al haber empezado en IT, encontré una vocación, digamos, porque estaba en otro rubro completamente distinto, ¿verdad? Muy bien, volviendo a la charla. Agile está un poco omnipresente, ya a esta altura se siente que en algún punto todos hemos pasado en algún momento de nuestra carrera, los que empiezan recién ahora, decir, ah, sí, estamos haciendo ciertas reuniones, ciertas prácticas que tienen que ver con metodologías ágiles. Muchos hablan de esto porque se puso obviamente de moda, pero bueno, ¿pero qué es? ¿Qué es? Está como, si es algo omnipresente, como un perfume en el aire de flores, que decís, uy, qué lindo, pero ¿qué es? ¿No? Así que bueno, vamos a hablar un poquitito más al respecto. Y el encuentro es historia, pero muy, muy, muy cortito, y esto sería como el emblema, cómo se empezó a formalizar, porque todos hablaban de Agile, Agile, porque básicamente significa ágil, un método de trabajo, un proceso de trabajo ágil. Y por ágil, obviamente, estamos hablando de la definición de diccionario de agilidad, ¿no? De una pronta respuesta, de una adaptación hacia los cambios, ¿no? No voy a hacer una definición de diccionario, pero todos más o menos entendemos un poco a qué apunta a ser ágil, ¿no? Lo opuesto, aunque no se debe definir por opuestos, lo opuesto a lo rígido, ¿no? Claramente. Así que bueno, históricamente se generó un evento muy importante. No, esto no es un tema de examen ni de casualidad, ¿no? Pero bueno, en el 2001 como que muchos referentes, digamos, de las que se fueron llamando metodologías ágiles, se juntaron en esta ubicación, ¿no? En un retiro de montaña. Además de ser referentes de práctica, ¿no? Claramente no eran ningunos tontos, ¿no? Se fueron a un resort en una montaña, ¿no? Para tener un retiro. Para intercambio, para charlas de experiencias y de cosas, para definir un poco qué es esto, ¿no? Profesionales de distintas ramas que fueron siendo fundacionales, ¿no? Ya hablamos de Scrum, obviamente, que es una de las más conocidas, ¿no? Ahí tenés Adaptative Software Development, Feature Driven, Pragmatic, o sea, no soy experto en ninguna, las conozco mucho más de nombre, algunas las conozco más y menos, pero digamos que la idea fue empezar a querer definir un poco qué es Agile. Y a partir de este evento surgió lo que eh, como contraposición a lo que es histórico. Lo histórico, o sea, el clásico lo pongo acá como si fuera en jerga futbolística, digamos, porque muchos ya seguro lo habrán escuchado, el modelo arcaico y primigenio de Waterfall, ¿ves? O sea, el modelo virtuoso y nuevo de Agile, donde, ¿qué hablamos de Waterfall o modelo de cascada? Que seguramente lo han escuchado, no es ni más ni menos que un desarrollo paso a paso, y si se quiere, de mayor a menor en términos de lo planificado o idealizado hacia lo concreto. Significa que el proceso de trabajo, a la hora de desarrollar una aplicación software, una herramienta de software, ojo, como otro tipo de herramientas, ¿no? Porque los modelos organizacionales no solamente aplican al desarrollo de software, ¿verdad? Sino que aplican a toda la... De hecho, vamos a ver un ejemplo muy interesante que es desde otro modelo industrial, cómo se viene y sirve como referencia para otra metodología ágil muy, muy conocida. Entonces, hablando de Waterfall,
No me traje un vasito de agua, perdón. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, sí, partimos de la idea de qué queremos hacer, qué herramienta necesitamos, cuáles son acá perdónenme por el uso de inglés, voy a intentar minimizarlo lo más posible. Muchas láminas sí tienen idioma inglés, otras no, pero bueno, a esta altura el inglés es muy importante tenerlo como herramienta. Entonces, hablamos como primera instancia de los requerimientos, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es la necesidad que tiene que suplir este software, ¿no? Hablando bien de software, ¿no? Una aplicación. Después, entendiendo esos requerimientos, bueno, diseñamos de qué manera ese software va a cumplir con esos requerimientos, va a llenar esas necesidades, ¿verdad? Después, ¿cómo lo implementamos? ¿Qué tecnología necesitamos nosotros para poder ese diseño llevarlo a algo factible, a algo funcional? Después, obviamente, llegamos nosotros los QAs y decimos, bueno, pero hay que testear esto, debuguear, ¿no? Obviamente, sacar todo tipo de errores y cumplir y verificar todos los requerimientos se cumplan. Que el soft, una verificación, digamos, la palabra verificación implica eh, cumplir que una aplicación, una funcionalidad, cumpla con lo que es requerido, ¿no? Y quizás está bueno, me tomo el atrevimiento de hacer una separación con que se confunde muchas veces verificación con validación. Y verificación es lo que hacemos nosotros los QA. Nosotros testeamos contra los requerimientos y nosotros verificamos que el requerimiento se cumpla. Por otro lado, hablamos de validación. Eso ya entra en el terreno de el testing de aceptación, digamos. Cuando, por ejemplo, un usuario final, supongamos que yo hablo de una plataforma de pagos, ¿no? Que están tan de moda los pagos electrónicos, ¿no? Y va a venir el usuario final, que es un operador comercial que registre pagos o de call center, ¿no? Que reciba llamadas y acepte esos pagos y pueda procesar los pagos. Entonces, si efectivamente esa persona puede generar las operaciones que necesita, es que se está validando que la aplicación haga. Son esas pequeñas salvedades. Pero bueno, eso fue un bonus track, perdón. Volviendo entonces al tema, el proceso es muy lineal, de manera tal que como vemos, ¿no? Los requerimientos, diseño, implementación, testing y después el mantenimiento, ¿no? Porque obviamente la idea es que una aplicación se vaya manteniendo a lo largo del tiempo, con o sin actualizaciones y con arreglo de fallas, ¿no? Por otro lado, entonces ya estamos viendo un poco, esto va a ser un bucle, lo que se llamaría una metodología ágil, ¿no? Va a ser como una contraposición, no va a ser una escala temporal lineal donde una vez que llegamos a la fase de testing no podemos volver a reformular requerimientos. Eso sería el modelo clásico, el modelo más antiguo. Mientras que acá, en una metodología de tipo ágil, se pueden reformular, podemos como cambiar un poco, y habla un poco de la palabra, ágil, ¿no? Reformular, digamos, las cosas sobre la marcha. Muy, muy, muy cortito, muy así como para arrancar. Bueno, en este evento en las montañas que se juntaron estos referentes, sacaron este famoso Agile Manifesto. Bueno, esto está un poco en inglés, pero la idea solamente es para acá. Esto obviamente está sacado de agile.org sí, agile.org. Y básicamente enfatiza en cuestiones muy, muy, muy importantes. Ya las voy a traducir acá un poquito por las dudas para quienes no están muy duchos con el inglés. Pero, digamos, acostumbrados a manejar, yo no tuve mucha experiencia, pero sí he visto montones de documentación de requerimientos, cuadernos tipo en empresas megalíticas como IBM o ese estilo, en las cuales muchas veces antiguamente, en los 80 y principios de los 90, se veían manuales, que se generaban manuales como antiguas guías telefónicas casi de lo que una aplicación tenía que hacer. Entonces, en contraposición a esto, porque estamos hablando de personas que tenían mucha experiencia, ¿no? Y que fueron buscándole la vuelta de tuerca, ¿no? Al desarrollo, es que marcaron estos puntos como claves en el manifiesto, ¿no? Que es eh, privilegiar individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Eh, no lo estoy un poco leyendo ahí, pero bueno. Un software que funcione, que trabaje, más allá de la documentación que se genere, ¿no? Porque por eso que les decía, justo mencionaba, ¿no? El hecho de que muchas veces el requerimiento y el diseño, muchas veces se llevan la gran
o la mayor parte del esfuerzo de desarrollo, a lo cual la idea era dar vuelta un poco, un poco esa tendencia y concentrarnos en el trabajo, digamos, no tanto en la documentación es una herramienta para poder, como puede ser, por ejemplo, un chat, por ejemplo, un chat como, como cualquier chat que esté de moda ahora en la actualidad para usar, para coordinar con el equipo, es una herramienta más. La documentación es una herramienta más. El entregable, si se quiere, la aplicación, el software es el verdadero resultado de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso habla un poco de esto, ¿no? Un software que trabaje bien, que opere bien, versus este trabajo de generar documentación, ¿verdad? No tener una guía de operación, sino, por ejemplo, tener un software que tenga un criterio de usabilidad muy bueno, que sea ágil en términos incluso de la performance, de que sea intuitivo a la hora de ser manejado y no algo arcaico donde no tiene una pantalla con 500 botones y bueno, tengo que ver la guía y cómo puedo aprender a usar esta aplicación, ¿verdad? Bueno, volviendo. Customer Collaboration, o sea, habla de colaboración con el cliente privilegiado desde el ida y vuelta, que yo les mencionaba un poco a la hora del intercambio entre personas, ¿no? Más allá de negociaciones de contrato, o sea, esto de sacarle un poco la rigidez, ¿no? Y que sea no solamente un tema de negociación, bueno, pero si vos trabajás 10 días, te los voy a pagar, no te los voy a pagar. Correr un poco de lado esa parte más de negocios y hablar de las problemáticas puras de generar una solución de software, ¿no? De como lo hablamos recién, cuestiones como usabilidad, como agarrar una sintonía fina, si se quiere, ¿verdad? Y como último y cuarto punto importante, que es para mí clave, responding to change, o sea, respondiendo al cambio, más que seguir un plan fijo. Y eso sería como, si se quiere, como a grandes rasgos las ideas más importantes que definen lo que es Agile, ¿no? Por eso hecho aquí que, bueno, fue lo que ellos desarrollaron como manifiesto, perdón. Bueno, ¿qué hacemos con estas definiciones? Bueno, yo digo, eh, son ideas que son como, como teóricas, son muy válidas, pero ¿cómo las empezamos a trabajar lo que es bajarlo, digamos, a lo práctico, a lo concreto? Bueno, como un segundo paso sería hablar y tratar de hacer una definición más clara de lo que es Agile, ¿no? Como metodología de trabajo. Se generaron, desde ese 2001 para acá, se generaron infinidad. Yo me pareció interesante un poco lo que Atlassian tiene en su página como introducción, dado que Atlassian, bueno, si ustedes no la conocen, es la empresa que tiene muchísimas plataformas para desarrollo de software como Jira, ¿no? Confluence para lo que es documentación, ¿no? Antes tenían el famoso HipChat, si no me equivoco, pero ya quedó deprecado. Varios tools, entonces ellos obviamente trabajan con metodologías y trabajan. Y ellos, como introducción en una página de tipo digamos, de conocimientos, de base de conocimientos, tienen una definición que yo cuando la leí me pareció muy interesante. De todas las que puedo encontrar me pareció como muy interesante. Esta sí la voy a leer, después la desgranamos un poquitito, pero para que sea más llevadera. Entonces desarrolla qué es una metodología ágil. Y dice, bueno, constituye un enfoque iterativo, que claro, yo lo marqué en este eh, lindo, lindo colorinche, digamos, para que quede lindo. Constituye un enfoque iterativo. Y hablamos esa idea del bucle, iterativo en términos de repetición, digamos, de correrse de la línea unidireccional, ¿no? En la que vamos desde la idea, desde la concepción hasta la puesta en práctica de algo, sino de siempre estar como poder volver para atrás. Si decimos, che, bueno, pero este requerimiento no tiene mucho sentido, pero bueno, pero tenemos que cumplirlo. No, bueno, no tiene que ser así. Podemos reformular. ¿Por qué? Reformularlo desde la idea de lo que se quiere, porque el cliente puede venir y decir, ay, no, pero ahora no necesito eso, necesito que en vez de marcar los 4 dígitos del teléfono de las time zone de este país, necesito que también incluya países de cercano oriente y de Asia. Entonces los prefijos de teléfono tienen que tener, bueno, cambiamos a requerimientos, fantástico, pero ya lo estamos produciendo. Entonces, bueno, ese enfoque trata de esto, ¿no? De no tener un plan rígido, sino que ajustarnos y adaptarnos a los cambios, ¿no? Enfoque iterativo nos permite hacer eso. Decimos, bueno, vamos a reformular, siempre tenemos la oportunidad de reformular. Entonces, enfoque iterativo de la gestión de proyectos y desarrollo de software, ¿no? Pues lo que estamos hablando acá, que ayuda a los equipos a proporcionar valor a sus clientes más rápido y con menos dolores de cabeza. Proporcionar valor es la clave. O sea, el mejor software que podamos
proveer a un cliente ese es el verdadero objetivo final, ¿no? Más rápido y con menos dolor de cabeza. Y sí, cuando digamos que no podemos esperar muchas veces, cuando sabemos que pueden haber cambios en un diseño, no esperar hasta el momento en que terminamos el trabajo por completo, sabiendo que existe la posibilidad de cambios. Por ejemplo, la pandemia fue un cambio muy importante y muchas empresas tuvieron que reformular muchísimo de sus procesos. Por ejemplo, tener eh, recurrir a la virtualidad cuando tenían montones de procesos que eran presenciales o por escrito, directamente por escrito en papel todavía en 2020. Así que bueno, eso significó un cambio, eso tiene que ver con cambios importantes y tener que reformular planes, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos este enfoque iterativo? Y acá lo vemos en pantalla que nos dice, un equipo ágil entrega el trabajo en incrementos pequeños. O sea, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una parte de la cual estamos seguros, entonces, bueno, esa ya la redondeamos, la dejamos linda, la testeamos, obviamente, y la entregamos. Ya sea un login como parte de una aplicación en particular, ya sea una operatoria que lo que tiene que hacer es buscar registros en una base de datos, con una pantalla y una visualización muy bonita, es tratar de hacer el trabajo. En vez de empezar desde cero y llegar al 100% una aplicación completa, el enfoque iterativo, ¿qué hace? Pega una vueltita en ese rulo y dice, bueno, entregamos esto. Bueno, vamos a entregar otra cosa. Entonces empezamos de cero en el bucle, otra vueltita más, entregamos esta otra porción de trabajo, ¿no? Hacerlo de esa manera. Y entonces los requisitos, los planes y los resultados se van evaluando en forma continua, porque estamos produciendo en forma continua, y obviamente eso da lugar a que se puedan entender y repensar las cosas, ¿no? Y finalmente, como cuarto puntito dice, de modo de que los equipos disponen de un mecanismo natural para responder con rapidez ante los cambios. Precisamente si nosotros ya estamos completamente fijos en una meta en particular y ya iniciamos muchas veces el proceso, ya está, ya no hay manera. A veces no podemos repensar qué tecnología, qué código, qué tipo de lenguaje, por ejemplo, vamos a utilizar, qué tipo de framework, digamos. Entonces hay montones de cosas que muchas veces no podemos volver atrás. Entonces es importante esta idea. Bueno, hasta ahora, ¿alguna pregunta importante, digamos, sobre un poco para entender qué es metodología ágil en general, qué es la definición? Decime, Aníbal, vos si hay alguna pregunta para hacer, pero si no, seguimos nomás. No, por ahora preguntas no hubieron. Perfecto. Les recordamos igual a la gente que en el caso de que tengan preguntas, le pueden hacer por el Pueden chat ir o escribiendo por levantando la chat. mano en las reacciones. Exacto, pueden ir escribiendo por chat también tranquilamente. Por ahí no las voy a ver ahora, pero sí, ya vamos a tener el ratito libre. Bueno, ya vieron ahí que mencioné algunas metodologías ágiles, pero bueno, spoiler alert, lo que seguro han escuchado es lo que más se usa. Son estas dos, las más conocidas, Scrum y Kanban. ¿Qué pasó? Se generó un clásico, ¿no? Como tenemos en Uruguay, Nacional y Peñarol, el Boca River de Argentina, y tantos otros, ¿no? Real y Barça, si somos futboleros, en España, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchas veces que cae esto Decí el tuyo, pero nombrá estudiantes y a gimnasia. bueno, Decí el tuyo. estudiantes y gimnasia, porque yo soy nativo de La Plata, también lo puedo mencionar. Gracias, Aníbal, por la aclaración. Eh, Así que, bueno, son las más usadas, son las que han tenido como la mayor distribución. Entonces es imposible no charlar de este tema sin mencionarlas, ¿no? Otras quedan como un poco más específicas o menos usadas, entonces bueno, obviamente que por eso van a escapar al, si se quiere, iba a decir scope, así que perdónenme por el uso del inglés, pero bueno, al alcance de esta charla, ¿no? Así que bueno, como dice acá en la lámina, ¿no? Para bajar un poco a tierra todos estos conceptos que venimos charlando, y que encima yo estoy por ahí tocándolos muy de pasada, un poco puradito, ¿no? Para hacer un poco más económica la charla, ¿no? Obviamente hablemos, ¿no? Un poco en concreto. Entonces, Scrum y Kanban. Bueno, ¿y qué son Scrum y Kanban? ¿Qué son? Bueno, Scrum, si algunos que saben de rugby, obviamente se le llama a esa agrupación, ¿no? Donde los jugadores, no voy a ser descriptivo porque de rugby no conozco absolutamente nada, pero bueno, el Scrum es ese choque entre equipos para poder tomar posición y ganar el gajo, ¿no? La pelota, la pelota, se le dice pelota, no sé. Así que bueno, vamos a Scrum. Acá me voy a tomar de nuevo el atrevimiento de hacer alguna que otra definición en inglés, ¿no? Y
Este concepto es hermoso porque si uno lo lee así rápido no entendés nada, pero si es a framework within which people can address complex adaptative problems while productively and creatively delivering products at the highest possible value. Traducir esto es un garrón, así que lo voy a intentar hacer igual, pero bueno, es un framework, o sea, es un marco laboral, ¿no? Entonces la gente puede encargarse de solucionar problemas complejos adaptativos mientras producen eh, en forma productiva y creativa, van entregando productos del mayor valor posible. Es como una super definición, como el concentrado de, ¿no? Es como que destilaron más o menos esas ideas de Agile y las pusieron acá. Esto también es de Scrum.org, si no me equivoco, y como súper claro. Esto sería como la definición, mucho más todavía de esta que les mostré recién de Atlassian, es como la definición súper más comprimida, de manera tal que tan compresa que es scrum.rar, entonces no la entendemos muy bien, la tenemos que desglosar para poder entenderla. Pero bueno, pero para hablarlo ya más en serio, que acá lo puse, miren, lo estoy leyendo yo y lo veo, ¿ve? No dice mucho a sí mismo, pero digamos, si se quiere, lo que está muy bueno es que tiene, yo lo aprendí de esta manera, lo volví a fijar desde este lugar, ¿no? Tiene como muchos elementos que interaccionan entre sí, a los cuales ustedes ya están leyendo acá y pueden ver lo que son roles, eventos y artefactos. Roles, obviamente, estamos hablando de personas o grupos de personas que toman distintas actividades y responsabilidades, ¿no? Entonces vamos a tener estos tres, que son como las re fundamentales. Obviamente tenemos el Product Owner, que puede ser una persona o grupo de personas, ¿no? Porque ahí vas a ver un analista de negocios, un responsable más que tenga, si se quiere, bueno, va a haber ya cuando empezamos en organizaciones mucho más grandes, este rol de Product Owner puede estar distribuido en tres niveles verticales, ¿no? Un Business Analyst muy metido en los requerimientos, uno que coordina mucho más las tareas con los usuarios finales, ¿no? Con que serían la gente que requiere este software, digamos, pues bueno, alguien de management que va a estar aprobando los presupuestos de plata, bla, 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 bla. Bueno, el rol básicamente tiene que ver con mirar el costado que tiene que ver con lo que se necesita cumplir para este desarrollo, este software, qué es lo que tiene que hacer. Y acá ya estamos mencionando algunos de los otros elementos de, mm, de esta lista de elementos que conforman Scrum, que es Product Backlog. Lo dejamos ahí, ustedes seguramente lo habrán escuchado en un momento, que es un backlog, pero bueno, básicamente están mirando un poco a la parte del negocio, ¿no? Entendiendo qué es lo que requerimos, qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces ahora llegamos a nuestro equipo, el equipo de desarrollo. Obviamente es un rol, pero que tiene varios subroles, o sea, un tech lead con los desarrolladores, bueno, un QA lead, como puedo ser yo, los QAs que nos acompañan en el equipo. También tenemos por ahí, también podemos tener algún otro rol si metemos en nuestro equipo, por ejemplo, un DevOps que tenga que ver un poco con el proceso de versionado bueno, voy a tener que decirlo en inglés, el deployment, digamos, de las distintas versiones, ¿no? Cómo se va haciendo todo el versionado de un software nuevo, ¿verdad? Puede también, pero en principio, desarrolladores y QA somos los que estamos adentro del rol del equipo de desarrollo. Y finalmente el Scrum Master, porque obviamente es el rol que define a esta metodología, ¿no? Porque viene a ser como la figurita difícil y el bicho raro del equipo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pensamos desde un punto de vista más clásico, es la gente que está mirando para el lado del producto y los que estamos viendo para el lado de la producción de ese producto. Bueno, y el Scrum Master viene a cortar al medio y a desacomodar un poco ese orden vertical y tratar de llevarlo de una forma un poco más pareja. ¿Por qué? Acá digo el líder servidor. ¿Por qué? Porque uno dice, es un máster, entonces da órdenes. No. Yo creo, como cualquier líder verdadero y efectivo, eh, sos un facilitador. Un líder es una persona que ayuda a todos y cada una de las personas que forman parte de un equipo a poder lograr cada una de las tareas que tienen que realizar y sacar, si se quiere, potenciar la labor de cada uno de todos. Eh, Básicamente, el Scrum Master regula, digamos, y trata de coordinar y juntar todas las partes a la hora de tratar ciertas tareas, tanto en términos de lo que pueda ser trabajar lo que son estimaciones, para lo que tenga que ser la definición de requerimientos, o incluso cuando tenemos cuestiones técnicas bien puntuales que nos traban, ¿verdad?
Así que bueno, es un poco el trípode, digamos, de qué roles son los que forman Scrum. Ay, perdón, por las dudas, esto es un puntito importante que casi me pierdo, dice, eh, todos los roles tienen un foco diferente y, como decía, horizontalizar, ¿no? Ninguno va a estar por encima o por debajo. Obviamente, si tenemos un cliente y toma un poco la parte del product owner, obviamente está pagando por nuestro trabajo, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de contradecirlo cuando esa contradicción hacia un cliente va en el beneficio del propio cliente, ¿no? Pero bueno, ahí es un tema de negociación, ¿verdad? Ahora vamos a la tercera categoría, eventos. Acá ya seguramente escucharon un montón. El famoso sprint, el famoso sprint planning, daily scrum, que esos son eventos o ceremonias también se le llaman, que muchas veces son, perdón, eventos primero, vamos con eventos. Y momentos en un proceso de desarrollo, ¿no? El sprint básicamente es un intervalo de tiempo donde corren esos bucles de desarrollo. Y por ahí estoy tomando un poco más de velocidad como para dejar mucho más margen para el debate, digamos, pero sin dejar de tomar. De tocar estos temas, ¿no? El bucle es un sprint. O sea, ¿cuántas veces, cuál es la iteración? Cada vez que repetimos, o sea, cada sprint implica de que nosotros necesitamos construir algo, una unidad mínima de trabajo para entregarla, desde la concepción hasta la implementación. Cada sprint, en general, ustedes ya sabrán, algunos que ya están trabajando, ¿no? Que tienen su experiencia, suele durar entre 1 o 2 semanas, dependiendo de cómo esté organizado el trabajo. Y lo que es importante es que tiene mucho que ver con entender la capacidad que tiene la capacidad productiva de un equipo. Digamos, ahora vamos a ver un poco más de cómo es eso. Me faltó, lo que sí me faltó entender de que el equipo de desarrollo es un poco el que puede determinar eso, ¿no? Es autogestivo, aprender cuánto nosotros podemos producir, cuánto un QA puede testear en un lapso de tiempo, cuánto código puede producir un desarrollador, un tech lead, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Entender de que nosotros tenemos que aprender, hay obviamente métricas, hay un montón de prácticas que ayudarán a eso, pero conceptualmente eso es importante, saber cuánto podemos producir y por eso nosotros saber lo que vamos a generar durante ese bucle que es un sprint. Sprint planning, obviamente, la reunión de equipo donde se va planificando y es una de las metodologías con las cuales nosotros podemos decir, bueno, este sprint, ¿cuántas cosas podemos producir? En función de lo que tenemos disponible, tenemos que ver ese trabajo, cuánto de estos distintos entregables, digamos, cuántos podemos meter adentro, cuántas cajitas caen adentro de nuestro sprint, ¿no? Cuántas cajitas podemos poner. Bueno, después, obviamente, duración, dificultad, prioridad, son muchos de los factores que vienen a definir durante una planning cuáles son los elementos que nosotros sí podemos entregar. Bueno. Ya bajando incluso a una sesión muchísimo más concreta, tenemos la Daily Scrum o Daily Meeting, digamos que es la reunión diaria. La idea es súper corta para poder mantener, digamos, la comunicación en el equipo en un punto clave, digamos, de hablar de los temas clave. Obviamente, como está el chat y hay una comunicación directa entre colegas, muchas veces se comentan los puntos salientes y después se deja avanzar con las discusiones o charlas más puntuales. Por ejemplo, un QA y un desarrollador están hablando de cómo testear una cuestión en particular, o un business analyst con un tech lead para decir, che, bueno, pero ¿cómo podemos solucionar esto? Se puede correr, ¿no? No es el único ámbito, entonces por eso tiene que ser un ámbito muy acotado y bien puntual para marcar todos los puntos salientes en cuanto al día a día de cada uno de los miembros del equipo. O sea, las preguntas son, ¿qué hice ayer? No siempre se cumple, pero ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y si yo tengo algo que me esté bloqueando mi progreso, ya sea como un bloque, digamos, puede estar bloqueado en lo que es algo técnico, o en términos de no tengo algo bien definido, no tengo la información, me falta la documentación, me falta lo que sea, es algo que es importante porque precisamente tiene que venir el Scrum Master para ayudarnos y asistirnos a decir, bueno, vamos a juntar entonces con el BA, para que redefina el requerimiento y puedas vos poder trabajar con tu desarrollo o para poder ajustar tus casos de prueba y poder hacer un testing efectivo. Es bien acotada la idea de una Daily Scrum. Muy bien. Sprint Review, básicamente para revisar, para poder evaluar de cómo fue el progreso en este sprint, obviamente siempre es llegando al final, ¿no? Y después retrospectiva, se pueden mezclar un poco estos dos tipos de reuniones, pero básicamente
las dos apuntan a hacer una mirada hacia atrás de qué es lo que pasó con el trabajo, ¿verdad? Y obviamente en el caso de una retrospectiva es mucho más importante buscar causas de resultados, ¿no? De problemáticas. Entender, che, nos pasó esto, ¿por qué pasó? Bueno, identificar esos problemas y obviamente buscar resultados para después poder pulir ese tipo de cuestiones. Esa es la manera en que un equipo va madurando, ¿no? Con el enfoque iterativo de ese bucle que yo les mostré, y siempre siendo un trabajo retrospectivo de ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, y buscar maneras de mejorar. Voy a respirar un poquito y a seguir al último tipo. Bueno, el último y tercer tipo de elementos son los artefactos. ¿Sabes? Si entramos con cosas más bien concretas y puntuales, digamos, de los elementos de Scrum, que son el Product Backlog, Sprint Backlog y los Product Backlog Items, los PBIs. Bueno, ¿qué son? Bueno, el backlog del producto son todos los objetos, que lo dice, ¿no? Bien claro, son todos los objetos que van a formar a una aplicación. Los ladrillitos de construcción que nosotros podemos tener y que van a construir este software. Y van a ser las unidades productivas más chicas que podamos nosotros meter en nuestro sprint y poder ir trabajándolas y entregándolas. Básicamente es eso. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, el backlog, como la palabra lo dice, es una lista, es una caja donde nosotros tenemos nuestros ladrillitos. Si ustedes han escuchado, van a verlo acá más abajo, me estoy adelantando, pero una user story, una historia de uso, una tarea técnica, son PBI, son estos ladrillitos que van a estar contenidos en el cajón de lo que es la aplicación. Ese es el Product Backlog. Y después lo que vamos a hacer, como si fuera un plato, ¿no? O como si fuera una fuente para servir al equipo, tomamos todos los elementos del Product Backlog, del backlog general, si se quiere también, a un backlog o un contenedor para un sprint en particular. Si, bueno, nosotros en este sprint agarramos en nuestra fuente y ponemos cuáles son los elementos con los cuales nosotros podemos trabajar durante este primer bucle, durante este segundo iteración, durante nuestra tercera iteración y así todos los sprints que sean necesarios, ¿no? Entonces la idea es que todos los elementos vayan a pasar del repositorio general hacia el repositorio de cada uno de los sprints. Y obviamente yo después vacío mi fuente cuando termino el trabajo y vuelvo a incorporar nuevos elementos. Y así vamos entregando hasta que llegamos al final, que cumplimos con todos los ladrillitos y todos los elementos que necesitamos entregar para tener un software funcional. Ahora vamos propiamente dicho a qué son esos ladrillitos. Bueno, son PBIs, cualquier artefacto que defina o ayude a definir estructuras, entidades, procesos para darle valor a un producto. Tomé la decisión, esto es genial, lo leí porque esta es una cita de mí mismo. Perdón, me canchería. ¿Por qué? Porque es muy difícil definir un PBI. ¿Qué carancho es un PBI? Pero básicamente lo que es una entidad que si bien no puede ser algo con entidad propia, pero te sirve para definir un objeto que va a tener valor. O sea, ¿qué es un bug? Un bug es un error. O sea, estamos definiendo algo que, como decíamos recién, ¿no? Sobre opuestos y sobre negativas. El bug sería una entidad negativa que está mostrando algo, un error, ¿no? Un defecto, que está mostrando lo contrario que tiene que hacer. O sea, no está cumpliendo con la función que tiene que hacer. Entonces, si nos fijamos, un bug no tiene entidad propia. El requerimiento y una funcionalidad sí tienen entidad propia. Ahí me pongo un poco filosófico, si me disculpan. Pero por eso yo hablo de que los PBIs son estructuras como muy que no tienen por ahí entidad propia, pero que ayudan así a definir. Por eso una historia de uso, una user story, eh, si bien va a tener su desarrollo, su explicación, requerimientos, todo tipo de información, es una unidad discreta de algo que después va a formar parte de un login. Porque puede ser que un login esté dividido en tres historias de uso distintas. O sea, cómo se chequea que sea una dirección de email sea válida, cómo se chequea que el password sea permitido. Son distintas funcionalidades que pueden entrar en un bloque importante de software que es toda la función de login, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy simple. Pero bueno, volviendo al tema, terminan siendo cosas concretas, pero por ahí cuando nosotros creamos estos ítems, ¿no? Estas user stories, estas épicas, estas tareas, estos bugs, no son cosas que por ahí reales en sí mismas, pero definen cosas que sí son reales.
Perdón, me detuve un poco, pero está muy bueno entender esta diferencia. Bueno, acá tengo un hermoso gráfico que sí, siempre se me rompe, así que voy a ver si hago un poquitito. Es medio jerárquico, a ver si lo soluciono. Ahí está, vamos a hacerlo así. No creo que lo vean bien, pero bueno, me acerco un poco. Y ahí vemos un poco qué es una épica. Épica en general suele ser como un grupo de user stories que definen una unidad mayor, que tiene cierta afinidad. En general una épica habla de bloques de código y funcionalidades que tienen como un sector. Bueno, el login puede ser una épica, donde las distintas user stories que conforman el login tiene que ver como, por ejemplo, una historia de uso es login efectivo, login exitoso, login negativo, porque uno puede equivocarse y tener cómo manejamos las notificaciones en el frontend, por ejemplo, en la pantalla de imagen, cómo manejamos los casos en que el password del usuario es erróneo, tenemos que mostrar esos errores para el cliente, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso va a quedar en un bloque grande, por eso muchas veces definimos una épica como un bloque de user stories en este caso. Después, obviamente, en una user story donde venga un desarrollador y tenga que hacer su trabajo y el QA tenga que hacer su trabajo, bueno, podemos meter, por ejemplo, otros ítems que son las tareas, las tasks, y después, bueno, si yo encuentro un bug relacionado a esas tareas en particular, referidos a la user story, también voy a tener bugs. Y son todos ítems que van a formar parte de estos backlogs, ¿verdad? Acá veremos un ejemplo distinto, donde la épica 2 en realidad de tener dos user story tiene una sola, y por ejemplo tiene una sola tarea. Esto es súper esquemático para que lo vean, así que bueno, lo mostré muy rápido y obviamente va a volver a romperse. Mis disculpas, lo tengo que arreglar este gráfico. Así que bueno, básicamente eso sería Scrum. Es este cruce de interacciones y de elementos que tienen que ver con un trabajo más o menos horizontal y no jerárquico de estos distintos actores. Y cómo, obviamente, a través del trabajo iterativo y a través de las reuniones de retrospectiva, tratan de ir mejorando, definiendo su capacidad, definiendo su eficiencia y mejorando esa eficiencia, ¿no? Así que bueno, vamos con Kanban. Y bueno, ¿y qué es Kanban? Ya sabemos más o menos un poquito qué es Scrum. Y me estoy pasando, pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer un poquitito más sintético, disculpen. Bueno, esto es lo que yo les traía, un ejemplo de la industria automotriz. Vino a traer una metodología de trabajo hacia IT. Y Kanban básicamente es, del japonés, es cartelera. Y básicamente Toyota lo creó hace miles de años, en los 40, cuando desarrollaron el proceso de ensamblado en serie. Entonces, ¿qué significa Kanban? Y bueno, significa que van a venir, si bien un elemento a desarrollar puede ser uno solo y requiere la acción de varios actores, implica que va a ser un orden coordinado a la hora de trabajar con eso. Entonces nosotros lo que vemos en un Kanban en general va a ser un tablero donde veamos cada ítem, cada PBI que comentábamos recién en Scrum, va a ser un, si se quiere, un post-it o un cuadradito o algo que defina qué es esa tarea, sea un bug, sea un requerimiento mucho más técnico, un requerimiento de negocios, algo muy puntual, un cacho de código que hay que escribir o que hay que arreglar. Entonces va a pasar por distintas columnas que son los estados o los estados y las fases del trabajo. El trabajo va a ser, en este caso si lo miramos, va a ser unidireccional hacia la derecha, aunque pueden ir y venir, ¿no? Y pasar por columnas. Nosotros vamos a ver de que, por ejemplo, in progress es cuando se comienza a hacer el trabajo, ¿no? Peer reviews, y en este caso es un ejemplo muy sintético, ¿no? Donde esto se le llama muchas veces en la fase de desarrollo lo que es el code review, review de código, ¿no? Después, bueno, si está listo para testear, ¿no? Y después si se terminó o si se bloqueó, ¿no? Entonces podemos volver del bloqueo, podemos volver para atrás a in progress, o si se encontró un bug, se puede crear una nueva notita, acá un nuevo post-it para ponerlo a crear, o significa que por ahí el trabajo no está bien desarrollado en la fase de testing, se vuelve para atrás en progress, y así los citas van fluyendo en forma unidireccional, idealmente desde un momento cero en que se genera ese trabajo hasta que se puede terminar y entregar. Es muy parecido. Así que bueno, lo que es muy normal es que llegue este Boca River, este Nacional y Peñarol, y que veamos, ¿no? Después las diferencias. Bueno, rapidito. ¿Qué ítems tiene? Muy simple, como acá lo ven. Tarjetas, columnas, y después dos puntos muy
muy raros, ¿no? Las tarjetas son los work items, ¿no? Las sticky notes o post-it que yo le decía. Las columnas son las etapas, ¿no? Así que ya lo comentamos esto. Y acá hay dos cosas muy, 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 muy particulares. ¿Qué es? Se le llama límite al WIP. ¿Qué es el WIP? Al Work in Progress. O sea, cuánto tiempo nos lleva a atravesar todo el estadio desde que de cero hasta que se terminó con un work item. Bueno, es importante, primero que pues, es un límite arbitrario, se establece. Decimos, che, bueno, el trabajo no puede tardar menos de una semana, el trabajo no puede tardar. Y ahí básicamente sirve un poco para lo que es detectar y trabajar las fallas que pueden haber en el proceso, ¿no? Acá, bueno, puse como un punto remarcable, si se quiere, cuellos de botella. Obviamente, si tenemos un solo QA y tenemos que trabajar con 14 tarjetas a la vez, porque hay 10 desarrolladores, y ahí vamos a tener un cuello de botella, ¿no? Así que bueno, esa es en la etapa de procesos y de organizaciones que es muy importante tener en cuenta cierta toma de métricas y visualizar. Bueno, commitment y delivery points, o sea, punto de entrada, punto de partida. O sea, también es importante entender, como lo decíamos recién, ¿no? Cómo definimos cómo se termina el trabajo, ¿verdad? Un poco tiene que ver con esto. Y después, bueno, como una medición se le llama lead time, digamos, el tiempo o la vida media que quiere si una tarjeta, todo lo que tarda en pasar por todo el tablero, digamos, que todo el mundo complete el trabajo. Perdón si voy un poquitito más rápido, pero bueno. Y por otro lado, por suerte, es un poco más simple la visualización de Kanban. Ahora sí, como dijimos, ¿no? El clásico, la comparación y la pelea entre una banda u otra. Entonces, diferencias rápidas. Cadencia. El Scrum tiene intervalos de tiempo fijos y, bueno, por ejemplo, son 2 semanas, ¿no? Los famosos bucles o sprints son la iteración, son intervalos de tiempo fijos que se van reiterando a lo largo del tiempo. En Kanban no ocurre eso. En Kanban, el único tiempo que se mide es el tiempo en que cada ítem, cada work item, va pasando a través del tablero. O sea, el trabajo es como una cinta transportadora, ¿no? Como las del súper, o el proceso que hablábamos de ensamblado en serie cuando se empezó a trabajar eso. Creo, bueno, Ford inventó, si no me equivoco, igual el, el proceso de ensamblado en serie en la industria automotriz, ¿verdad? Se trabaja continuamente y se van produciendo autos en forma continua, ¿no? Y cada parte se va ensamblada por un operador distinto, ¿verdad? Esa es la visión que tenemos de campo. Bueno, Release Methodology, ¿cómo se va entregando el trabajo? Bueno, en Scrum lo dijimos, ¿no? Durante este bucle, cada final de sprint entregamos una parte. Mientras que con Kanban, los work items no tienen una fecha fija. Van saliendo, mientras se va terminando, va saliendo el trabajo. Se va entregando el trabajo a medida que se termina, perdón. Reformulo. Roles. Bueno, ya hablamos, ¿no? Hay roles distintos en Scrum, bien delimitados, para generar toda la dinámica y las interacciones entre cada actor. Kanban no. Si bien podemos decir, sí, hay un desarrollador, hay un QA y eso, pero no es que necesitamos mucho más roles adentro del Kanban, sino gente que se encarga de cada etapa, básicamente. Esa es como una diferencia. Bueno, las métricas no es muy relevante, pero bueno, el Scrum determina lo que es la velocidad, o sea, cuán rápido se van entregando cuán rápido se puede generar las tareas, y en realidad como contraposición en Kanban lo que importa es cuánto dura ese trabajo, digamos, no la velocidad, sino cuánto tiempo se queda viviendo el tiempo de vida que tienen esos work items. Es como similar, pero en realidad no es lo mismo. A ver, y como último punto acá, como la filosofía de cambio. El sprint, si bien es un bucle y hablamos de agilidad, como es una medida de una unidad de trabajo, la idea es que una vez que se arrancó un sprint, no podemos cambiarlo a la mitad. Para eso están los momentos de planificación. ¿Por qué? Porque es un intervalo de tiempo fijo. Y si bien hablamos de una metodología ágil, digamos, la agilidad entra en juego cada vez que vos terminás un sprint, reformulás, pero no reformulás a mitad de camino. Cumplís con el bucle, con el sprint, y después reformulás, ajustás y haces lo que tenés que hacer. Kanban no tiene intervalos fijos. Ergo, el cambio puede ocurrir en cualquier momento del proceso. Es un proceso de flujo, como una canilla, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, como digo una cosa, ahora digo la otra. Desmitificando la falsa dicotomía. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa que es muy, muy, muy importante, que es muchísimas empresas lo que hacen es generan su propio combo de metodologías ágiles. Entonces van a ver como mezclas raras y muchos grises de ser Scrum o de ser Kanban. Igual,
hay como perfiles muy claros de qué tipo de negocio se ajustan más a una u otra metodología. Entonces, rápidamente, Scrum tiene que ver con un proceso de descubrimiento, de entender qué hay que desarrollar, aprender a desarrollarlo y entregarlo. O sea, el propio equipo va aprendiendo y definiendo la forma en que trabaja, no forma en el proceso general porque es Scrum, pero sí cuál es la solución técnica, cuál es la decisión en términos de requerimientos, cómo testearlo, de qué manera testearlo más de una vez, de qué manera hacer la regresión, todas las cosas las va definiendo. Esta velocidad que hablamos en Scrum como métrica importante, la va aprendiendo y desarrollando su equipo. O sea, el propio equipo. Entonces, cuando queremos hacer un software nuevo, y en principio como que Scrum, que es un equipo que tiene que descubrir, explorar y entender y producir, Scrum sería como lo más acertado para algo nuevo. En cambio, Kanban, que es algo muy fluido, que va permanentemente sin sin tener que parar mucho la pelota, es como que se acerca un poco más a el business as usual, a un proceso en el cual estamos haciendo soporte técnico, tenemos un equipo que sabe muy bien la cantidad de trabajo que produce y conoce bastante bien, digamos, con los elementos con los que está trabajando. Pero bueno, eso es como los dos extremos del área gris. Entonces, es como que no está tan estricta la definición. Y como les decía, muchísimas empresas hablan una jerga y hacemos Agile Custom, hacemos un Agile personal. Y hay gente que se pone Agile encima y después, bueno, hacen lo que pueden porque el cliente es muy jodido o muy demandante, montones de razones. Así que bueno, termino y doy el paso un poco a las preguntas que puedan surgir. Lamentablemente me disculpo porque me extendí un poquito de más, pero por otro lado me encantaría que surjan preguntas y cosas que podamos comentar. Así que respiro después de hablar un montón y bueno, muchas gracias por su paciencia. Así que le dejo a Aníbal la manija. Les dejo mis contactos también si quieren comunicarse conmigo por fuera de la charla. Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, muchísimas gracias. Creo que fue súper claro. Ahí mientras hablabas, Franco hacía una consulta, pero bueno, ya también medio que se Sí. retroalimentaron con otros participantes. Creo que quedó respondida la pregunta, si querés te la hago igual, pero Dale, por planteaba, favor, bueno, o si no, bueno, dejo de compartir para que se vea mis contactos, pero bueno, ahí está. Estoy viendo acá que hay una respuesta, ¿no? Proceso continuo. Por favor, claro, ahí va, repetila por porque eso. la perdí. Bien, la pregunta era específicamente que bueno, que generalmente en los ejemplos como el de Atlassian, por ejemplo, muestran las columnas to do, in progress y done. Y bueno, y Ujú. la duda que le genera es, si ya existe el backlog, ¿cuál sería la función de la columna to do? Si Claro. tiene que ver con el sprint en el que se encuentra. Y bueno, ahí Federico le respondía que el to-do es del sprint y el backlog no tiene un sprint asignado, o sea que sería por ahí Exactamente. Sí, en esa parte, perdón, ahí empecé a tomar un poco de velocidad y por ahí no fui tan descriptivo como antes. De nuevo, disculpa porque la charla idealmente viene como adaptándose un poco a un formato un poquito de tiempo un poco más acotado. Pero bueno, pero la idea que me parece que es muy jugoso para charlar y comentar estos temas, ¿no? Tratar de igualarla. Pero sí, fundamentalmente, por eso yo hablaba cuando hablamos de que el sprint, una vez que se arranca, no se toca, es esta idea, de que nosotros sabemos que tenemos todo el backlog del producto, es nuestro repositorio de todas las tareas que tenemos que hacer para terminar nuestro software, para terminar nuestra aplicación. Y en el sprint nos comprometemos a realizar X número de tareas en ese transcurso de 1 o 2 semanas, dependiendo de la duración. ¿Por qué nos comprometemos en forma fija? Y porque eso nos va a siempre servir como una muestra y como un análisis, digamos, de nuestra productividad. Si nosotros muchas veces tenemos, ¿por qué? Primero porque los ítems de trabajo no van a tener la misma complejidad y la misma prioridad y la misma extensión. Podemos hacer un trabajo que sea fácil, pero muy extensivo, muy exhaustivo para testear. Eso es un ejemplo muy claro tareas y bugs que por ahí un desarrollador la soluciona en 5 minutos, pero un QA tiene que testear la aplicación de punta a punta, porque es algo que impacta a toda la aplicación y tenemos que hacer una regresión por poco para testear un bug solo, por ejemplo. Entonces es muy difícil nosotros determinar cuán complejo y cuán exhaustivo es la duración de una tarea. Si bien
si bien, ahí vi otra pregunta, si bien, cortito, perdón, si bien las definimos como unidades de trabajo, no son unidades equivalentes, no todas van a tener la misma dificultad ni toda la misma extensión. Por favor, Aníbal, guíame con cuál Si te sigo, ¿la de parece, Rogelio? vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar por cerrada acá la Sí, sesión oficialmente y vamos a invitar a quienes estén interesados en el tema, quédense unos minutitos más, que Juan Pablo va a quedar respondiendo las preguntas, pero oficialmente vamos a dar el cierre dale. para también dar el paso a la siguiente charla. Si te parece bien, Juan Perfecto, Pablo, perfecto. hacemos Sí, eso. sí, ya me disculpo por robar tiempo No, ya que no me por pertenece. favor. Lo que vamos a hacer, yo le voy a estar dejando aquí, ahí dejé el link para la siguiente charla, para quienes quieran presenciarla desde el inicio. Igual seguramente estemos haciendo un par de minutitos inicialmente también para esperar a la gente que se está yendo de esta charla. Y bueno, voy a cortar por acá la grabación. Juan Pablo, te agradezco muchísimo, Perfecto, realmente fue muy clara la exposición. Tenés buenísimo. muchas felicitaciones ahí en el chat. Así que Ah, bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Y No, invitamos muchas a gracias a quienes estén ustedes por sumarse. interesados que esperen unos minutitos que Juan Pablo se queda un momentito respondiendo algunas cosas.